El 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle aterrizó en la superficie de la Luna, con los astronautas Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin. Ahora se sabe que la Unión Soviética tenía un programa destinado a aterrizar un cosmonauta solitario en la Luna antes que Estados Unidos, pero esta misión se abandonó debido al éxito del programa Apolo y las insuperables deficiencias técnicas. Los nombres de 6 cosmonautas soviéticos adornaron la placa conmemorativa dejada en la Luna por la tripulación del Apolo 15, Yuri Gagarin, Pavel Belyaev, Vladimir Komarov, Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov. Todos habían volado al espacio en medio de una publicidad agobiante y los 4 últimos habían muerto en el transcurso de sus misiones. Pero ahora sabemos que los nombres de los cosmonautas fallecidos, en misiones fallidas estaban incompletos. Desde los primeros vuelos espaciales tripulados, existían los rumores de que cosmonautas desconocidos habían sido enterrados en tumbas secretas. Según los rumores, habían ocurrido accidentes en los entrenamientos, y lo que es más alarmante, en vuelos espaciales reales. Se dice que un cosmonauta llamado Alexei Ledovsky pereció en 1957 durante un vuelo suborbital, cuando la transmisión se interrumpió bruscamente, a una altura de 50 kilómetros. También se dice que una explosión en altura estratosférica, en una aeronave espacial experimental, le quitó la vida a la cosmonauta Miri Hagromova. En 1960, un cosmonauta desconocido murió, cuando su cápsula se puso en órbita, pero se dirigió en la dirección equivocada. Según una historia muy difundida en aquella época, el cosmonauta Piotr Dolgov fue lanzado al espacio el 11 de octubre de 1960. En ese momento, el primer ministro Nikita Khrushchev visitaba las Naciones Unidas en Nueva York. Prolongó su estancia, y las estaciones de rastreo americanas fueron alertadas de que podría haber una hazaña espacial soviética, dirigida para aumentar el prestigio de Khrushchev. Después de días de espera, y de intensas especulaciones, los puestos de escucha en Inglaterra, Italia, Japón y Turquía, fueron informados finalmente de un lanzamiento soviético, y las grabadoras empezaron a captar las señales. Entre las señales estaba el latido regular de un corazón humano. Cuando el cohete alcanzó su primer punto de parada, el latido del corazón se aceleró, ya que el cosmonauta mostró una reacción normal de miedo y excitación en esta fase crítica. De repente, en el momento en que la segunda etapa debía encenderse, todas las señales cesaron, y los dispositivos de seguimiento perdieron todo contacto. Dolgov al parecer falleció incinerado en una ardiente explosión. El teniente coronel Paul Ekman, del Ejército de los Estados Unidos afirmó, en un seminario de seguridad nacional en Hawái, el siguiente enero, que había evidencia concluyente de que 2 cosmonautas soviéticos murieron en intentos infructuosos de poner una nave espacial tripulada en órbita. Uno podría pensar que el paso de varias décadas traería consigo más revelaciones, pero en el 40º aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 2001, la agencia Reuters publicó un boletín citando un informe de la agencia de noticias Interfax, según el cual 3 pilotos soviéticos habían muerto en lanzamientos de prueba secretos, antes del vuelo de Gagarin. Incluso, dieron sus nombres, Ledovsky, Siborin y Mitkov. Cuando se le pidió que comentara el informe, Sergei Gorbunov, portavoz de la Agencia Espacial y de Aviación rusa Rosaviakosmos, dijo que se trataba de una simple tontería. No creo que esto merezca siquiera un comentario. Es solo una vieja leyenda asociada al vuelo de Gagarin, dijo. Aunque Reuters intentó hacer ver que el informe era una noticia sorprendente, los investigadores ya sabían las historias relativas a los supuestos cosmonautas Serentij Siborin y Andrei Mitkov y sus fatales vuelos suborbitales durante muchos años.
y desacreditaron la información. En 1969, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en volar al espacio, pero varios de sus camaradas no tuvieron tanta suerte. 3 hombres, identificados como Velo Konev, Drachev y Kachur, al parecer murieron en los vuelos precursores de la nave Vostok, en los que también se dijo que se habían monitorizado los sonidos de los latidos del corazón. Un día antes de que Gagarin despegara hacia su épico viaje, el periódico británico del Partido Comunista Daily Worker publicó un dramático artículo de un corresponsal en Moscú llamado Denis Ogden, informando sobre el percance del vuelo del cosmonauta Vladimir Ilyushin. Ogden, que vivía en el mismo edificio que Ilyushin, había escuchado fuertes rumores de un inminente vuelo espacial soviético que había terminado en tragedia, ya que este cosmonauta había sido hospitalizado después de un accidente muy extraño. Entonces circuló la historia de que el ruso había sido lanzado al espacio en diciembre de 1960, y había dado la vuelta al globo 3 veces, convirtiéndose así en el primer cosmonauta ruso. Sin embargo, estaba tan mal después del supuesto accidente, que el gobierno soviético consideró que no era apto para ser presentado como héroe nacional. El 17 de mayo de 1961, apenas unas semanas después del regreso triunfal de Gagarin al espacio, 2 cosmonautas más, un hombre y una mujer, murieron en el espacio pidiendo ayuda, mientras orbitaban hacia el olvido. Se dice que una erupción solar, ocurrida el 14 de octubre de 1961, alteró dramáticamente el curso de una nave espacial soviética de 3 personas, que desapareció dramáticamente para siempre en el espacio profundo. El desafortunado Alexei Velo Konev murió, al parecer, tras ser lanzado en un vuelo el 8 de noviembre de 1962, mientras que una cosmonauta anónima encontró su fatal destino en el espacio, el 19 de noviembre de 1963. Los soviéticos seguían negando estos terribles acontecimientos, y sostenían con vehemencia que el primer cosmonauta fue Yuri Gagarin. A principios de 1963, como ejemplo de la extensión y fuerza de las historias de cosmonautas muertos, la agencia de prensa canadiense hizo la sorprendente afirmación de que al menos 2 cosmonautas habían muerto en el espacio. Años después, se reveló otro incidente, el de Piotr Dolgov, que nunca fue cosmonauta, había muerto, mientras probaba un asiento eyectable, que se utilizaría en el sistema de recuperación de futuros astronautas. Cuando salió de una góndola de un globo, a unos 29 kilómetros de altura, el visor de su casco golpeó la escotilla de la góndola y se rompió. A esa altitud extrema, esta repentina falta de oxígeno, combinada con el frío glacial, resultó rápidamente fatal. Aunque parece que el proceso de salida continuó, estaba muerto cuando los equipos de recuperación llegaron hasta él. En los años siguientes, murieron otros cosmonautas en accidentes terrestres y espaciales. A principios de la década de 1960, los rumores sobre cosmonautas muertos casi igualaban a los relativos al fallecimiento y suplantación de Paul McCartney, a finales de esa década. Los funcionarios espaciales soviéticos seguían rechazando categóricamente estos rumores, pero no aclaraban nada cuando se les pedía información, lo que solo sirvió para exacerbar el asunto. Muchos años más tarde, empezaron a aparecer fotografías de hombres, que obviamente eran cosmonautas, pero las versiones oficiales de esas mismas fotografías tenían a estos hombres borrados. Entonces, los nombres de algunos cosmonautas rusos desaparecidos comenzaron a aparecer en libros y revistas soviéticas. Estaba claro que se había producido un enorme encubrimiento. El escritor e investigador de vuelos espaciales James Oberg estaba al frente de los que buscaban la verdad oculta detrás del primer programa espacial soviético. Oberg y otros analistas occidentales intentaron
durante varios años aclarar los rumores de muertes en el espacio soviético, pero no fue hasta 1986 que los rusos finalmente proporcionaron más información. En una reveladora serie de artículos publicados en Izvestia, para celebrar el 25º aniversario del vuelo de Gagarin, el destacado periodista espacial Yaroslav Golovanov publicó la historia de los primeros cosmonautas rusos. Desde ese momento, decenas de investigadores han revelado la cronología de los vuelos espaciales soviéticos, aunque gran parte de esta información se ha ganado a pulso. Hubo una secuencia natural, aunque precipitada, que condujo al épico vuelo de Gagarin. Esto incluyó vuelos precursores de cohetes Vostok que transportaban un número indeterminado de perros y maniquíes, para estudiar los procesos orbitales y de eyección. Uno de los más famosos hechos tuvo lugar, aproximadamente un mes antes del vuelo de Gagarin, cuando un grupo de aldeanos rusos vio a un hombre, con uniforme de cosmonauta de color naranja, colgado de un enorme paracaídas, tras eyectarse de una cápsula espacial, que aterrizó en las cercanías. El cosmonauta se volcó al aterrizar y permaneció inerte. Cuando los ansiosos habitantes del pueblo llegaron al lugar, comprobaron con alivio que el cosmonauta, lanzado con el nombre en clave de Ivan Ivanovich, era en realidad un maniquí con traje espacial. El nombre Maker había sido pintado de forma prominente en su espalda y casco, la palabra rusa para maniquí. El héroe del maniquí, Iván, realizó en realidad 2 expulsiones de este tipo, después de realizar algunos vuelos espaciales cortos. El primer grupo de cosmonautas ha sido plenamente identificado, y ninguno ha desaparecido misteriosamente. Las lesiones, e incluso las muertes atribuibles al entrenamiento de los vuelos espaciales, que involucran a los cosmonautas están bien documentadas. Eminentes investigadores han recopilado meticulosamente listas de todos los cohetes R-7, así como de las naves espaciales construidos por la Unión Soviética, y cada uno de ellos ha sido contabilizado. Los rumores y especulaciones en torno al programa espacial de la Unión Soviética, ayudados por el secreto de los funcionarios y la duplicidad abierta, fueron en su mayoría los de los reporteros deseosos de revelar un enorme encubrimiento. En 1998, la ya desaparecida revista estadounidense de vuelos espaciales Final Frontier publicó un artículo sensacionalista en el que, un escritor que había descubierto material de archivo en Moscú, detallando las muertes de cosmonautas desconocidos a principios de la década de 1960. El supuesto material de archivo era ya bien conocido y desechado como un montón de basura. Pero una vez más, una nueva generación de entusiastas de los vuelos espaciales se preguntaba si los cosmonautas se habían perdido en el espacio. Ahora sabemos que 20 pilotos militares componían el primer destacamento de cosmonautas. Habían sido entrevistados y elegidos el 25 de febrero de 1960, y se presentaron para el entrenamiento hasta finales de abril. De esos 20, solo 12 volarían al espacio. Los 8 restantes no pudieron continuar en el programa espacial, por las siguientes razones: 3 fueron despedidos por diversos actos de insubordinación, 3 fueron descalificados médicamente, y 2 murieron. Los nombres de los 2 cosmonautas fallecidos, Valentín Bondarenko y Grigori Nelyubov, no eran conocidos por el mundo occidental cuando la tripulación del Apolo 15 preparó su placa de homenaje. En la siguiente entrega relataré cronológicamente el orden de sus muertes.